Hola amigos y bienvenidos a Más allá del trabajo social. Durante años los científicos han cuestionado sobre si en una región del cerebro que es responsable del aprendizaje, la memoria y la regulación del estado de ánimo podrían formarse nuevas neuronas, un proceso denominado neurogénesis. En este video estaremos hablando sobre un sorprendente estudio que afirma que el cerebro humano posiblemente puede regenerar nuevas neuronas. Para comenzar, ¿qué es la neurogénesis? La neurogénesis adulta es el proceso mediante el cual se generan nuevas neuronas a partir de células madres neurales y células progenitoras en la edad adulta. Este proceso no ocurre en todo el encéfalo, sino que solo continúan generándose neuronas en dos partes del cerebro adulto de mamíferos: la zona subgranular del giro dentado del hipocampo y la zona subventricular de los ventrículos laterales. Esto es la neurogénesis. Ahora vamos con el estudio. Hay un nuevo estudio en la que ciertamente están a favor de un crecimiento de neuronas en el cerebro adulto. Los investigadores de España probaron una variedad de métodos para preservar el tejido cerebral de 58 personas recién fallecidas. Descubrieron que diferentes métodos de preservación conducían a diferentes conclusiones sobre si podrían desarrollarse nuevas neuronas en el cerebro adulto y en el envejecimiento. Según Llorens Martin y sus colaboradores, empezaron a recolectar y preservar cuidadosamente muestras de cerebro en 2010, cuando se dieron cuenta de que muchos de los especímenes almacenados en bancos de cerebro no estaban bien conservados para llevar a cabo este tipo de investigaciones. En su estudio, ella y sus colaboradores examinaron el cerebro de personas que habían fallecido, algunas con la memoria inalterada y otras en diferentes etapas de la enfermedad de Alzheimer. Según María Llorens Martin, autora principal del artículo, menciona que para realizar un buen estudio, el tejido cerebral debe conservarse unas pocas horas después de la muerte y utilizar los químicos específicos para preservar el tejido, o las proteínas que identifican las células pueden ser destruidas. Según Llorens Martin y sus colaboradores, mencionan que la pérdida de neuronas nuevas sí pudiera detectarse en el cerebro vivo, pero sería un indicador temprano del inicio del Alzheimer, y que la estimulación del crecimiento de nuevas neuronas podría retrasar o prevenir la enfermedad. Según Rusty Gage, presidente del Instituto Salk de Estudios Biológicos y Neurocientíficos y profesor de la misma institución, menciona que está impresionado por la atención al detalle de los investigadores. Rusty Gage menciona: metodológicamente establece el estándar para futuros estudios. Continuando con el estudio, en conclusión, descubrieron que el cerebro de los pacientes con Alzheimer mostraban pocos o ningún indicio de nuevas neuronas en el hipocampo. Para finalizar con el video, este estudio es comparado a uno realizado en el 2018, en el que planteó dudas sobre si en una parte de la región del cerebro genera nuevas neuronas. Cuéntame tú, ¿qué crees sobre la neurogénesis? ¿Serán estos estudios los primeros pasos para nuevas investigaciones
sobre la neurogénesis. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Y sin más que mencionar, desde más allá del trabajo social, nos vemos en el siguiente proyecto.